Buenos días, que el Señor le bendiga en esta mañana. Agradecemos la presencia de cada uno de ustedes en este estudio. En esta mañana vamos a estudiar el atributo de Dios. Dios es perfecto. Vamos a venir en oración pidiendo la ayuda de nuestro Señor Jesucristo y la ayuda de Dios en esta mañana. Bendito Padre Celestial, tú eres el Creador del cielo y de la tierra. En esta hora venimos delante de usted a suplicarle que usted sea con nosotros. Que usted nos ayude, Señor, en este breve estudio que vamos a tener. Que usted nos ilumine por medio del Espíritu Santo y que podamos entender su palabra. Le pedimos que también abra los ojos espirituales de cada uno de nosotros para que podamos discernir su palabra y su enseñanza en el día de hoy. Permítanos conocerle un poco más a través de sus atributos. Para usted sea la gloria y la honra en Jesucristo nuestro Señor. Oramos. Amén. Bueno, la semana pasada veíamos que tenemos un Dios grande y a la medida de que nosotros tenemos problemas, tenemos que ver a este Dios grande y todopoderoso. Nuestro problema que tenemos no puede ser más grande que nuestro Dios. ¿Qué es lo que necesitamos? Tener nuestra fuerte confianza en Dios y seguir adelante alabando y glorificando el nombre de Dios. Ahora en esta mañana, hermanos, vamos a ver el atributo de Dios. Dios es perfecto. Dice que las Escrituras nos enseñan que Dios es perfecto y que su persona y su obra no le falta nada. Entonces, Dios es perfecto y su persona, hablando de Dios como persona, sabemos que Dios es espíritu, pero a Dios no le falta nada. A su obra de Dios no le falta nada. No hay ninguna posibilidad que haya un defecto en Dios. Dios no tiene defectos. La perfección de Dios tiene muchas implicaciones importantes. En primer lugar, hermanos, Dios nos asegura que Dios no cambia. Dios es inmutable. Hermanos, esta aseveridad, hermanos, nos deja con gran consuelo y alivio, hermanos, porque Dios no cambia. Los seres humanos cambiamos de un día a otro. Decimos una cosa hoy y mañana decimos otra cosa. Pero Dios no cambia. Dios es inmutable. Dios no cambia. Él no puede ser mejor de lo que ya es porque Dios es perfecto. Él no puede ser menos porque dejaría de ser Dios. Entonces en esta mañana vamos a ver, hermanos, las obras de Dios son perfectas. Dios es perfecto y en cada aspecto de su carácter. Las obras de Dios, al ser una extensión de su carácter, también son perfectas. Entonces el carácter de Dios es perfecto y las obras de Dios son perfectas. Entonces las implicaciones de esta verdad son tremendas y deberían de producir en nosotros grande confianza. ¿Qué debe de producir en nosotros al saber que tenemos un Dios perfecto? Debe de producir una gran confianza en nosotros, que prevalece ante las dudas más grandes que tengamos. Todo lo que Dios ha hecho y todo lo que hará en el universo y en nosotros va a ser perfecto. Entonces, hermanos, toda la obra de Dios es perfecta. Vamos a ver qué nos enseñan las Escrituras acerca de la perfección de Dios. Vamos a Deuteronomio capítulo 32, verso 3 y 4. Deuteronomio capítulo 32, verso 3 y 4. Yo voy a estar utilizando la versión de las Américas. Entonces, para que si usted tiene Reina Valera, ahí esté atento a lo que vamos a decir. Deuteronomio 32, versículo 3 y 4. Así dice la palabra del Señor. Porque yo proclamo el nombre del Señor. Atribuir grandeza a nuestro Dios, la roca. Su obra es perfecta porque todos sus caminos son justos. Dios de fidelidad, sin injusticia, justo y recto es Él. Vea cómo lo describe en Deuteronomio capítulo 3. Porque yo he proclamado el nombre del Señor, atribuir grandeza a nuestro Dios. La semana pasada veíamos que ese Dios es grande. Ahora, hermanos, en el versículo 4 dice que es la roca y que la obra de Dios es perfecta. No debemos de dudar porque la obra de Dios es perfecta. Dice también que todos sus caminos son justos. Dios de fidelidad. Cuando tenemos un Dios fiel, hermanos,
debemos de tener fuerte confianza en Él, porque Dios, al dar una promesa, siempre la va a cumplir. Entonces, hermanos, todo lo que ha hecho Dios es perfecto. Dios crió los cielos y la tierra, los creó perfectos. Dios crea al hombre, hermanos, también sin pecado, pero en el jardín del Edén, Adán y Eva pecaron. Bueno, todo lo hace perfecto Dios, hermanos. No los seres humanos. Los seres humanos, hermanos, hay veces que no hacemos las cosas bien. Pero no está hablando de Dios, hermanos. Dios es perfecto. Ahora, hablando de esto, de que Dios es perfecto, hermanos, vamos a ir a las Escrituras, al Salmo 18:30. Salmo 18:30. Allí en el Salmo 18:30 dice lo siguiente. En cuanto a Dios, su camino es perfecto. Acrisolada es la palabra del Señor. Él es el escudo a todos a los que Él se acogen. Bueno, aquí vemos algo bien interesante que el salmista dice de Dios. En cuanto a Dios, su camino es perfecto. Hermanos, si usted pudiera ver que Dios desde antes de la fundación del mundo preparó al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, a nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Todos los caminos son perfectos. A Dios, hermanos, en el jardín del Edén no le sorprendió que Adán y Eva pecaran. Desde antes de la fundación del mundo, Él ya tenía el Cordero de Dios que quita el pecado, a nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, en Juan 14:6 dice que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre si no es por nuestro Señor Jesucristo. El camino para llegar al Padre es perfecto, que es nuestro Señor Jesucristo. Él ha dado a nuestro Señor Jesucristo para que muriera en el madero de la cruz para el perdón de nuestros pecados. Y fuera sepultado y al tercer día resucitara. Eso vemos, hermanos, que Dios tenía un camino perfecto hacia la salvación. Dios, hermanos, había diseñado el plan de salvación perfecto y siempre ha sido perfecto. Nosotros los seres humanos, con el paso del tiempo, hemos querido modificar el evangelio del Señor Jesús. Y Dios lo ha trazado perfecto, hermanos. Vea cómo Dios lo trazó tan perfecto, hermanos, que ahí en Marcos, en el evangelio de Marcos, capítulo 1, verso 15, dice lo siguiente. Marcos capítulo 1, verso 15. Hablando de los caminos de Dios que son perfectos. Vea lo que dice. Marcos capítulo 1, verso 15. Así dice la palabra del Señor. Bueno, desde el verso 14. Después de que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea proclamando el evangelio de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creer en el evangelio. El único camino para llegar al cielo es nuestro Señor Jesucristo. Y el único medio por el cual usted puede llegar a Dios es arrepintiendo de sus pecados y creer en el evangelio del Señor Jesús. Recordemos, hermanos, que la salvación es perfecta. ¿Por qué? Porque Dios la diseñó perfecta. Ahora, vamos a ver otro versículo, hermanos, que habla de la perfección de Dios. Ahí en el Salmo 18:30, hermanos, antes de que pase, dice que la palabra de Dios es acrisolada. Ahí en el Salmo 18:30 dice que en cuanto a Dios, su camino es perfecto, acrisolada la palabra del Señor. La palabra acrisolada viene del hebreo saraf, que tiene que ver con traducir como perfecto. Es importante notar que hay una relación directa entre el carácter de Dios y sus obras y su palabra. Entonces hay una relación entre el carácter de Dios,
la obra de Dios y su palabra. Debido a que el carácter de Dios es perfecto, sus caminos son perfectos y la palabra es perfecta. Entonces, hermanos, cuando hablamos que la palabra es perfecta, hermanos, estamos hablando que la palabra de Dios no tiene errores, es inerrante. Entonces, carece de errores. Entonces, cuando nosotros escuchamos de la palabra de Dios, debemos estar confiados porque este Dios perfecto es el que nos ha dado su palabra para que vivamos de acuerdo a ella. Ahora, vamos a Eclesiastés 3:14. Eclesiastés 3:14. Así dice la palabra del Señor en Eclesiastés 3:14. Sé que todo lo que Dios hace será perpetuo. No hay nada que añadirle, no hay nada que quitarle. Dios ha obrado así para que delante de Él teman los hombres. Entonces, hermanos, dice aquí, hermanos, en el verso 14, sé que todo lo que Dios hace será perpetuo. No hay nada que quitarle, no hay nada que añadirle. Y hermanos, y esto es muy, me llama mucho la atención, hermanos. ¿Por qué nosotros, hay veces, hermanos, para que alguien reciba a Jesucristo, tratamos de minimizar el evangelio del Señor Jesús? Nada más decimos, bueno, tú repite esta oración y ya eres salvo. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? ¿Repitiendo una oración vas a ser salvo? ¿O quién da la conversión al creyente? Es Dios, hermanos. Entonces nosotros no tenemos que evangelizar, pero de una manera bíblica. La persona tiene que venir en arrepentimiento y fe creyendo el evangelio del Señor Jesús. La salvación, hermanos, es perfecta, es dada por Dios. Entonces la plenitud y la perfección de las obras de Dios deben guiarnos a temer a Dios y a reverenciarlo. Fíjese, hermanos, ahí en Eclesiastés 3:14 dice, sé que todo lo que Dios hace será perpetuo, que no hay nada que añadirle y nada que quitarle. Dios obrado así, delante de Él teman los hombres. Los hombres, todos nosotros, los creyentes, hermanos, debemos de tener un temor reverente a Dios. Hermanos, tenemos que tener ese temor reverente a Dios. Y este se va a reflejar en nuestras vidas, en la adoración, en todo lo que hagamos, hermanos, dentro y fuera del templo, debe de ser un temor reverente a Dios. Ahora, hermanos, Dios no solamente en su obra de creación, sino también obra en su pueblo. Cada cristiano es una obra de Dios. ¿Qué nos enseñan los siguientes versículos acerca de esa verdad? Que cada cristiano es una obra de Dios. Hermanos, usted ha visto, hermanos, cómo Dios ha transformado vidas a través de la historia, a través de los tiempos, a través de cuando usted llegó a la iglesia. Y usted puede ser un ejemplo mismo de cómo Dios lo ha transformado. Cómo usted, después de que no creía en Dios, después de que vivía una vida que no le agradaba a Dios, ahora es una persona que le alaba y quiere glorificar el nombre de Dios en todo tiempo. Dios ha iniciado esa obra y la obra que está haciendo en nuestras vidas está haciendo una obra perfecta. Nos está ayudando, hermanos, siempre está con nosotros, hermanos, porque tenemos que crecer a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para llegar ahí, hermanos, se tiene que hacer una obra perfecta. ¿Y quién la está trabajando, hermanos? Nuestro Dios. Vamos a Efesios 2:10, donde vamos a ver, hermanos, a través de las Escrituras, que el cristiano es una obra de Dios. Efesios capítulo 2, verso 10. Efesios 2:10. Así dice la Escritura, porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús
para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Mira, hermanos, qué tan perfecto es nuestro Dios, hermanos, que Dios dice que nosotros somos hechura de Dios. Dios nos diseñó. Cuando usted vino en arrepentimiento y fue creyendo el Evangelio del Señor Jesús, Dios puso en usted el Espíritu Santo. Cuando ya es usted salvo, ahora forma parte de la familia de Dios. Y Dios nos ha diseñado, hermanos, para hacer buenas obras. Entonces, las obras buenas que nosotros hacemos hacia cualquier persona o para la iglesia o cualquier cosa, hermanos, Dios las diseñó para que anduviéramos en ellas, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Como hijos de Dios, hermanos, el cristiano, hermanos, es una obra de Dios. Si usted está haciendo una buena obra, es porque Dios la ha diseñado. No es por usted mismo, es que Dios ha trabajado en usted. Vamos a Filipenses 2:13. Ahí enseguidita, Filipenses 2:13. Así dice la palabra del Señor, porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad o por su buen beneplácito. Dice, porque Dios es quien obra en vosotros tanto por el querer como por el hacer por su buena voluntad. ¿Quién obra en nosotros? Dios. Y la obra de Dios, hermanos, es perfecta, hermanos. Dios produce en nosotros el querer hacer las cosas, hermanos. Y lo podemos ver, hermanos, que Dios una y otra vez está obrando en nuestras vidas, hermanos. Dios pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Todo lo que hacemos como hijos de Dios siempre es porque Dios lo pone en nosotros, no porque nosotros seamos muy buenos, sino porque la obra que sigue haciendo en nosotros Dios es perfecta. Ahora vamos a Filipenses 1:6, hablando de que la obra de Dios es perfecta y nosotros somos la obra de Dios que está realizando día tras día. Él está trabajando en nosotros. Vea lo que dice Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Estando convencido precisamente de esto, dice aquí en la Biblia de las Américas, que el que comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hermanos, cuando usted vino en arrepentimiento y fe creyendo el Evangelio del Señor Jesús, cuando Dios le dio la salvación y la vida eterna, se inició la obra de salvación. Dios, en el pasado, usted fue salvo. En el presente, Dios lo está perfeccionando a usted a través de la santidad. Usted se sigue santificando. Entonces, hermanos, Dios está obrando en nuestras vidas, hermanos, en este proceso de santificación, y el que nos ayuda es el Espíritu Santo, hermanos, en este camino de la santificación, hermanos. Entonces la obra de Dios, hermanos, está siendo perfecta, hermanos, está obrando en nuestras vidas. Usted no está solo. Para santificarse usted, Dios nos ha puesto. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en nosotros, hermanos, y ahora nosotros no estamos solos. El Espíritu Santo es el que nos guía a la verdad, es el que nos enseña el camino, es el que nos ayuda a santificarnos día con día. Por eso Efesios 4:30 dice, no contristéis al Espíritu Santo por el cual fuiste sellados para el día de la redención. La obra de Dios ha sido perfecta y sigue siendo perfecta. Dios, ahí según lo que entendemos en Filipenses 1:6, Él inició la salvación, hermanos. Él nos dio la salvación y la vida eterna, pero no nos dejó solos. Él nos dio la salvación y la vida eterna en el pasado. Ahora en el presente, hermanos, nosotros nos estamos santificando, hermanos, como ejemplo de que estamos viviendo una vida santa, agradable a Él, y en el futuro, hermanos, tendremos cuerpos glorificados. Entonces,
Dios sigue trabajando en nosotros, hermanos. Por eso, hermanos, cuando hay personas que salen de las iglesias y ya no se congregan en ninguna otra iglesia, ya no leen su palabra, ya no leen la palabra de Dios, ya no oran, hermanos, es imposible que una persona, hermanos, que tenga el Espíritu Santo pueda llegar a este estado. ¿Por qué? Porque dice la misma palabra de Dios que el que inició la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de la redención. Dios es el que está con nosotros. Yo permanezco en la iglesia porque Dios es el que produce en mí el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios es el que me mantiene en la iglesia. No es uno mismo el que se quiere mantener. La salvación, hermanos, depende de Dios. Entonces, cuando Dios da la salvación y la vida eterna, la permanencia en la iglesia, hermanos, es una evidencia de que usted ha sido salvo. Entonces, hermanos, la obra de Dios es perfecta. Entonces estamos viendo que la obra de Dios es perfecta. El cristiano, Dios está obrando en el cristiano perfectamente y la palabra de Dios es perfecta. Ahora, Dios, el Dios de toda creación, está obrando en la vida de cada cristiano. Su obra es perfecta y será cumplida indefinidamente. Esta verdad va más allá de lo que la mente humana puede comprender. Dios es perfecto y está haciendo una obra perfecta en nosotros. ¿Para qué? Para hacernos perfectos. De acuerdo a los siguientes pasajes, ¿cómo deberíamos responder ante la verdad de que Dios está haciendo una obra perfecta en nosotros? Vamos al Salmo 92:4 y ahí vamos a ver qué dice el salmista acerca de esto. Salmo 92:4. Ahí en el Salmo 92:4 así dice la palabra del Señor. Porque tú, oh Señor, me has alegrado con tus obras. Cantaré con gozo ante las obras de tus manos. Vea lo que provocó en el salmista, hermanos, al saber que Dios estaba obrando perfectamente en la vida de él. Ahí en el versículo 4, Salmo 92:4. Porque tú, oh Señor, me has alegrado con tus obras. Cantaré con gozo ante las obras de tus manos. El salmista, hermanos, reconoce, hermanos, que Dios le ha alegrado con las obras que él hace, porque las obras de Dios son perfectas, hermanos. Cantaré con gozo ante las obras de tus manos. Hermanos, ¿cuántos de nosotros en este día estamos llenos de regocijo, llenos de alegría, porque Dios nos ha dado la salvación y la vida eterna? Que esta es una obra perfecta. La redención, hermanos, también es una obra perfecta. Hermanos, todo lo que ha hecho Dios, hermanos, es una obra perfecta. Hermanos, cuando Dios crió los cielos y la tierra, fue una obra perfecta por parte de Dios. Entonces, vamos a otro salmo, hermanos, que nos habla acerca de esto también. En el Salmo 107:22. Salmo 107:22. Salmo 107:22. Ofrezcan también sacrificios de acción de gracias y pregonen sus obras con cantos de júbilo. Ahora, aquí nos está indicando, hermanos, el salmista, qué debemos de hacer nosotros, hermanos, al saber que la obra de Dios es perfecta. Ofrezcan también sacrificios de acción de gracias. Agradecimiento, hermanos, delante de Dios. Hay que agradecerle, hermanos, por todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, por todo lo que hace y por todo lo que hará. Hermanos, siempre debemos de tener acción de gracias para nuestro Dios.
siempre ser agradecidos con Dios. Hermanos, hay veces que nosotros se nos olvida darle gracias a Dios porque nos dejó amanecer, porque nos dejó caminar, porque nos dejó ver, porque nos dejó respirar, porque nos dejó leer su palabra, porque nos permitió y suplió nuestras mesas dándonos comida, porque nos dio casa, vestido y sustento. Hermanos, tenemos que agradecerle a Dios por todo. Demos gracias a Dios por la salvación y la vida eterna. Demos gracias a Dios porque su palabra es perfecta, hermanos. Su palabra no tiene errores, hermanos, y nosotros debemos de agradecerle a Dios, ser agradecidos a Dios por todo. Por eso aquí el Salmo 107, 22 dice: ofrezcan también sacrificios de acción de gracias y pregonen sus obras con cantos de júbilo. Pero ven el contexto que está diciendo en el versículo 21. Den gracias al Señor por su misericordia, por sus maravillas para con los hijos de los hombres. Aquí, hermanos, el salmista en el versículo 21 dice que den gracias al Señor por su misericordia. Y según lo que dice 1 Pedro 1:3, dice que la gran misericordia de Dios se movió para que usted tuviera salvación y vida eterna. Entonces, hermanos, tenemos que vivir una vida de agradecimiento delante de Dios. Y allí en el versículo 22, ofrezcan también sacrificios de acción de gracias, agradecimiento a Dios, pregonen sus obras con cantos de júbilo, hermanos. Debemos de proclamar la obra de Dios, hermanos, porque la obra de Dios es perfecta, y no nada más para nosotros, sino para todo aquel que viene en arrepentimiento y fe creyendo el evangelio del Señor Jesús. Imagínense, si nosotros sabemos que las obras de Dios son perfectas y nos estamos callando y no hablamos de estas obras perfectas, hermanos, ¿qué está pasando con nuestros familiares, amigos o vecinos? Están muriendo sin Cristo. Ellos deben de conocer esta obra perfecta que hizo nuestro Señor Jesucristo en el madero de la cruz para el perdón de los pecados. Bueno, para finalizar, hermanos, vamos a Filipenses capítulo 2, verso del 12 al 14. Filipenses capítulo 2, verso del 2. Filipenses capítulo 2, verso del 12 al 14. Así dice la palabra del Señor. Así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino también ahora, mucho más en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Hermanos, aquí en el versículo 2, hermanos, en Filipenses 2:12, dice: así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, o sea que eran obedientes los filipenses, no solo en mi presencia, sino también mucho más en ausencia. Dice el apóstol Pablo, no solamente cuando yo esté aquí sean obedientes, sino cuando ya me vaya, ustedes sigan siendo obedientes permanentemente. Y vea lo que dice ahí: ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Con temor y temblor. Con temor y temblor. Hermanos, ¿cómo se cuida usted su salvación? Acuérdese que ni nosotros mismos podemos cuidar la salvación, pero aquí hay algo bien importante. La salvación, hermanos, aquí en este contexto, hermanos, se refiere a la santificación. Hermano, si estamos hablando que la obra de Dios es perfecta, tenemos que trabajar en la santificación. Sin santidad nadie verá a Dios. Hermanos, tenemos que tomar en cuenta que la santificación, hermanos, es un proceso que se inició en el momento de la conversión y se culminará hasta el día de Jesucristo. Hoy, hermanos, estamos creciendo espiritualmente, pero también nos estamos santificando día con día. Hermanos,
le llamo su atención en este día. Si a usted le preguntaran, ¿cómo estás en el día de hoy en tu santificación? ¿En realidad estamos agradando a Dios? En este proceso de santificación, hermanos, debemos de cuidar nuestro andar y debemos de cuidar nuestras vidas espirituales. Acuérdese que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Si usted en el día de hoy ha abandonado la lectura bíblica, la oración, la meditación, el estudio bíblico, la memorización de las escrituras, el servicio en la iglesia, hermanos, es el momento, hermanos, para regresar a nuestro Dios. Hermanos, es bien importante la lectura bíblica. Estos que voy a mencionar ahorita, hermanos, son las disciplinas del creyente. Es la lectura bíblica, la oración, la meditación, estudio bíblico, memorización de versículos, servicio en la iglesia. Son indispensables, hermanos, para el crecimiento espiritual de cada uno de nosotros. Hermanos, la obra de Dios es perfecta. Dios nos está formando a su imagen. Vamos a Romanos 8:29. Ahí en Romanos 8:29 dice la palabra del Señor así: porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen conforme a la imagen de su Hijo. Dios nos está transformando a la imagen de su Hijo, y la imagen de nuestro Señor Jesucristo, que es perfecta. Entonces, hermanos, Dios nos quiere llevar a ese nivel. Para llegar a ese nivel, hermanos, tenemos que trabajar en nuestra santificación. Si tú en el día de hoy has dejado de santificarte, ya tiene mucho tiempo en que estás viviendo una vida que no le agrada al Señor, es el momento que en este tiempo reflexiones acerca de cómo estás delante de Dios. Si tú has dejado de leer la palabra de Dios, acuérdate cómo era nuestro Señor Jesucristo. Él oraba, Él meditaba en la palabra del Señor, Él leía la palabra del Señor. Entonces, hermanos, esto es lo más indispensable, porque Dios nos está haciendo a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Está trabajando en nosotros, hermanos, y Él quiere una obra perfecta en nosotros. Claro que por supuesto que en esta mañana tú no vas a ser perfecto por méritos propios, sino por medio de nuestro Señor Jesucristo. Usted se está siendo transformado, está trabajando Dios en nuestras vidas. Al tiempo de Dios, Él va a perfeccionarnos, hermanos. Y regresamos a Filipenses 1:6, que el que la comenzó la buena obra la perfeccionará para el día de la redención. Él empezó la salvación y Él la perfeccionará, porque los tiempos son de Dios, no de los hombres. Entonces, en este día aprendimos, hermanos, que la palabra de Dios es perfecta. Dios es perfecto. Dios y sus obras son perfectas, y la obra que está haciendo en el cristiano es perfecta. Entonces, sigamos trabajando, hermanos, porque Dios nos está transformando a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. En esta mañana vamos a terminar con una oración. Bendito Padre Celestial, en esta hora, Señor, venimos delante de usted, no en méritos propios. Venimos en el nombre de Jesús a rogarle, Señor, que usted sea con cada uno de mis hermanos que están en línea, Señor. Que usted nos ayude a trabajar en esto de la santidad, Señor, porque sin santidad nadie verá a Dios. Señor, en esta hora venimos en el nombre de Jesús pidiendo, Señor, por cualquiera de los hermanos que están aquí presentes, Señor, que han abandonado la lectura bíblica,
que no oran, que no meditan en tu palabra, Señor, que no llegan a tu iglesia, que no sirven en tu iglesia, Señor. Yo te pido en esta hora, en el nombre de Jesús, que usted produzca el querer como el hacer por su buena voluntad. Que cada uno de mis hermanos, Señor, reflexione cómo está delante de usted. Señor, nosotros sabemos que usted es un Dios perfecto, que la obra en sus manos es una obra perfecta. La obra de la salvación es una obra perfecta, Señor. Usted nos ha rescatado del lobo cenagoso, pero ahora, Señor, usted nos ha dado esta salvación y la vida eterna. Gracias por poner en nosotros el Espíritu Santo, Señor. Gracias porque ahora nuestros cuerpos son el templo del Espíritu Santo. Gracias porque usted nos guía a la verdad. Señor, en esta hora le pedimos por los hermanos que están enfermos en el lecho de dolor, que usted sea con la hermana Judith, Señor, que usted le ayude y le fortalezca en la sanación que ella necesita, Señor. Yo le pido que usted le fortalezca cuando va a las terapias, Señor, que ella pueda ver un milagro, Señor, en su vida, si es tu voluntad, Señor. También rogamos por el hermano Filemón, Señor, para que usted le dé la vista que él necesita, Señor, que usted le fortalezca, le ayude y le cuide y le guarde en su hogar. Rogamos en el nombre del Señor Jesús, Señor, por la hermana María Segura, Señor, para que usted le siga dando la sanación que ella necesita. Señor, en esta hora agradecemos por la salvación y la vida eterna. Agradecemos porque nuestro Señor Jesucristo murió por nosotros en el madero de la cruz para el perdón de los pecados, y en una muerte sustitutoria, donde nosotros nos tocaba ir a morir, Él tomó nuestro lugar en el madero de la cruz. Gracias, Señor, porque usted ha sido bueno. Gracias, Señor, porque en esta mañana usted nos ha hablado que su obra es perfecta, Señor, y en esto tenemos que meditar, Señor, porque tenemos que seguir alabando y glorificando tu santo nombre, Señor. Gracias, Dios, porque usted ha estado con nosotros, Señor. Ahora le pido, Señor, que usted sea con cada uno de mis hermanos en sus hogares, que usted les bendiga, que les cuide y les guarde, que usted cuide su entrada y su salida, y que les bendiga en todo lo que hagan. Para usted sea la gloria y la honra. En Jesucristo nuestro Señor oramos. Amén. Bueno, hermanos, que Dios me lo bendiga, que tenga un bonito martes y bendiciones para todos.